Entendí perfectamente la tarea. Incredible. It's truly Voy a there. crear un guión en español basado en la historia changes sobre el everything cometa we 3 thought we y barra knew. diagonal Atlas, manteniendo la narrativa científica pero haciéndola más fluida, intrigante y adecuada para un vídeo largo de YouTube. Voy a comenzar a desarrollar el texto ahora. Marte permanecía en silencio absoluto en la oscuridad cuando el tres ojos Atlas pasó a su lado. Un extraño venido de las estrellas. La cámara del orbitador abrió sus ojos y parpadeó ante algo desconcertante. Ningún velo brillante de polvo, ninguna corona cometaria de luz, solo una mancha fantasmagórica y tenue, tan alienígena que perturbó hasta los astrónomos más experimentados. La respuesta fue inmediata. La joya de la corona de la Agencia Espacial Europea, la misión CHUS, recibió órdenes para desviar su curso y observar. ¿Qué secreto exigió tanta urgencia? ¿Qué significa realmente esa mancha en el vacío? Esta noche, vamos a seguir el rastro de enigmas escondidos en esta primera imagen. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender por qué este objeto no debería tener esta apariencia. Y por qué esto importa más de lo que cualquier persona está admitiendo. El 27 de marzo de 2025, la Agencia Espacial Europea divulgó una imagen que no debería existir. No porque la tecnología falló o la ventana de observación se cerró, sino porque lo que apareció en esos píxeles contradijo prácticamente todo lo que los astrónomos esperaban de un cometa atravesando el sistema solar interno. La imagen vino del orbitador de rastreo de gases de ExoMars, una nave espacial diseñada para olfatear metano marciano, no para fotografiar visitantes de otras estrellas. Aún así, allí estaba él. Un punto difuso suspendido contra la oscuridad, capturado después de apilar decenas de exposiciones largas porque el objetivo era 100.000 veces más débil que la superficie marciana debajo de él. Lo que inmediatamente llamó la atención de los observadores no fue lo que la imagen mostraba, sino lo que no mostraba. No había cola. Ninguna pluma barriendo polvo y gas extendiéndose por millones de kilómetros detrás del núcleo. Ningún arco brillante trazando el camino del cometa a través del espacio. Solo una mancha compacta de luz, difusa y extrañamente simétrica, flotando en el cuadro como algo que olvidó cómo los cometas deberían comportarse. Para contextualizar, los cometas de los libros de texto desarrollan colas a medida que se acercan al Sol. La radiación solar calienta sus superficies heladas, sublimando volátiles congelados hacia el espacio, arrastrando partículas de polvo junto. El viento solar entonces empuja ese material lejos del núcleo, creando esas magníficas colas que asociamos con las visitas cometarias, del tipo que las civilizaciones antiguas interpretaban como presagios, del tipo que adornan pósters de astronomía e inspiran admiración. El 3 Atlas debería hacer exactamente eso. Es un cometa interestelar, el tercer visitante confirmado de más allá de nuestro sistema solar, detectado en julio de 2025 por la red de investigación Atlas. Su trayectoria confirmó que se originó en otro lugar. El sistema planetario de alguna otra estrella expulsó este objeto millones de años atrás, y ahora está pasando por nuestro vecindario cósmico a 86 kilómetros por segundo. Antes de continuar, necesito tu apoyo. Si este contenido está agregando valor a tu conocimiento, mostrando curiosidades científicas que no encuentras en cualquier lugar, deja tu like ahora. Esto ayuda al canal a crecer y me motiva a traer más historias fascinantes como esta. Y si aún no estás suscrito, presiona ese botón de suscripción porque tenemos muchos más misterios del universo para explorar juntos. Entender este contenido puede cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente existe allá afuera, en las profundidades del espacio. Cuando el cometa alcanzó la distancia de Marte, aproximadamente 228 millones de kilómetros del Sol, cualquier cometa respetable debería estar visiblemente activo, con la cola fluyendo detrás de él como una bandera anunciando su presencia. El 3 Atlas llegó silencioso y sin cola, al menos en las imágenes capturadas por ExoMars. El propio núcleo permaneció sin resolver, lo que significa que la nave espacial no pudo distinguir el cuerpo sólido del coma circundante,
ese sobre de gas y polvo que normalmente envuelve cometas activos. Todo lo que los instrumentos de la Agencia Espacial Europea pudieron confirmar fue que había algo allí. Algo brillando débilmente. Algo exhalando un coma sin tomarse la molestia de desarrollar una cola. Los astrónomos esperaban un espectáculo. En cambio, recibieron un misterio. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, había advertido que esto podría suceder. En una serie de publicaciones publicadas semanas antes de la observación de ExoMars, Loeb delineó anomalías que había notado en el comportamiento del 3 Atlas. Variaciones inusuales de brillo, posible eyección frontal no alineada con patrones de calentamiento solar, características orbitales que no encajaban perfectamente en los modelos cometarios estándar. Loeb tiene historial en esto. Propuso famosamente que Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado en 2017, podría ser artificial, tal vez una vela solar o sonda de una civilización extraterrestre. La comunidad científica discrepó ampliamente, favoreciendo explicaciones naturales como icebergs de nitrógeno o emisión de hidrógeno. Pero la disposición de Loeb para entretener posibilidades exóticas lo convirtió en la voz de referencia para especulaciones del tipo ¿y si esto no es solo un cometa? Entonces, cuando el 3 Atlas apareció sin parecerse en nada a lo que las predicciones sugerían, las advertencias anteriores de Loeb ganaron fuerza. El misterio central se cristalizó en una única pregunta que se niega a dar respuestas fáciles. ¿Por qué este objeto no se parece a un cometa cuando todo sobre su trayectoria y composición sugiere que debería? ¿Será esto solo una falla observacional? Tal vez la cola existe, pero apunta directamente hacia o lejos de nuestra línea de visión, haciéndola invisible. ¿O estamos presenciando algo genuinamente extraño? ¿Un objeto que desafía categorización porque no encaja en las cajas naturales que construimos? La Agencia Espacial Europea añadió combustible a la especulación al anunciar algo inesperado. La agencia reveló que estaba redirigiendo la CHUS, la exploradora de las lunas heladas de Júpiter, una misión emblemática de 1.000 millones de euros actualmente en camino a Júpiter, para conducir una campaña de observación paralela del 3 Atlas. Piensa en esto por un momento. La CHUS no fue diseñada para ciencia cometaria. Sus instrumentos tienen como objetivo superficies de lunas heladas y la magnetosfera de Júpiter. Redirigir tal misión, aunque sea brevemente, involucra planificación significativa, evaluación de riesgo y justificación. El hecho de que la Agencia Espacial Europea considerara esto válido sugiere que la agencia reconoció algo lo suficientemente inusual como para justificar el desvío de los parámetros de la misión. Una declaración de la agencia que acompaña el anuncio del redireccionamiento usó lenguaje cuidadosamente neutral, observando que la observación fue inesperada para todos. Una manera burocrática de reconocer que el 3 Atlas sorprendió a la comunidad científica. Esta urgencia sugiere algo más profundo. Tal vez los datos iniciales revelaron características que justificaron seguimiento inmediato. Tal vez la falta de cola desencadenó preocupaciones de que este objeto puede no ser lo que aparenta. Tal vez los científicos simplemente reconocieron una oportunidad rara de estudiar un visitante interestelar, con varias naves espaciales simultáneamente. La especulación se escribe sola. Si fueras una civilización avanzada queriendo enviar una sonda para observar otros sistemas estelares, ¿cómo la diseñarías? Tal vez la revestirías con hielo y polvo, camuflándola como un objeto natural. Tal vez minimizarías superficies reflectantes para evitar detección hasta absolutamente necesario. Tal vez la diseñarías para liberar gases de manera controlada, creando un coma para disfraz adicional, evitando la cola reveladora que la marcaría como obviamente activa. Esto es pura especulación, por supuesto. Entretenimiento, pero no comprobado. Sin embargo, la pregunta persiste porque los datos se niegan a cooperar con explicaciones naturales simples. Las anomalías no son meramente curiosidades fotográficas. Se extienden a la espectroscopia, polarimetría y dinámica. Cada medición parece añadir otra capa de extrañeza, en vez de resolver el misterio.
Y es ahí donde esta historia realmente comienza. En la intersección entre lo que observamos y lo que esperábamos observar. Entre la previsibilidad reconfortante de la mecánica celeste y la realidad perturbadora de que, a veces, el universo entrega objetos que no leen el libro de texto. ¿Qué sucede cuando los datos contradicen la teoría? ¿Qué hacemos cuando un visitante interestelar se niega a comportarse? Estas preguntas impulsarán todo lo que sigue mientras nos sumergimos más profundamente en las mediciones, en las controversias y en la posibilidad, remota pero tentadora, de que el 3 Atlas representa algo más allá de nuestra comprensión actual de cometas, escombros y los fragmentos a la deriva entre las estrellas. La historia del 3 Atlas comienza no con la imagen intrigante de la Agencia Espacial Europea, sino meses antes, en los escaneos sistemáticos de telescopios robóticos escaneando los cielos de la Tierra en busca de amenazas y curiosidades. El 1 de julio de 2025, el sistema de investigación Atlas detectó un objeto en movimiento que no correspondía a asteroides o cometas conocidos. En pocas horas, cálculos orbitales preliminares revelaron algo extraordinario. Este no era un nativo del sistema solar. Su vector de velocidad y trayectoria sugerían origen interestelar, convirtiéndolo en apenas el tercer visitante confirmado de más allá que pasa por nuestro patio cósmico en la historia registrada. El descubrimiento desencadenó interés inmediato en toda la comunidad astronómica. Los objetos interestelares son extremadamente raros. O mejor dicho, detectarlos es extremadamente difícil. Se mueven rápido, aparecen débiles y nos dan ventanas de observación limitadas antes de correr de vuelta a la oscuridad entre las estrellas. Oumuamua en 2017 tomó a todos por sorpresa, partiendo antes de que estudios detallados pudieran ocurrir. Borisov en 2019 proporcionó mejores datos, pero levantó nuevas preguntas sobre la diversidad cometaria. Ahora, el 3 Atlas ofrecía un tercer punto de datos. Una oportunidad de refinar nuestra comprensión de lo que es expulsado de otros sistemas planetarios y cómo estos objetos se comportan durante su breve paso por el nuestro. Las observaciones del telescopio espacial Hubble comenzaron casi inmediatamente después de la confirmación del estatus interestelar. El observatorio envejecido, a pesar de sus décadas en órbita, permanece capaz de fotometría y espectroscopia refinadas. Las primeras imágenes mostraron un objeto débil rodeado por un coma tenue, señales alentadoras de que el 3 Atlas estaba activo, sublimando volátiles a medida que se acercaba al sistema solar interno. Pero algo extraño apareció en los índices de color. Esas proporciones de brillo medidas a través de diferentes filtros que revelan la composición y reflectividad de un objeto. Los colores no correspondían exactamente a los cometas típicos, inclinándose ligeramente más rojizos de lo esperado, sugiriendo propiedades de polvo o composiciones diferentes de lo que vemos en cometas del sistema solar. Entonces el telescopio espacial James Webb volvió su mirada infrarroja hacia el visitante. El observatorio más nuevo y poderoso de la humanidad se destaca en espectroscopia, quebrando la luz en longitudes de onda componentes para identificar firmas químicas. Los espectros iniciales revelaron algo sorprendente. El dióxido de carbono dominaba los gases del coma por un factor de 8 en comparación con el vapor de agua. Esta proporción invertida es inusual. La mayoría de los cometas que estudiamos muestra agua como el volátil primario, con dióxido de carbono desempeñando un papel secundario. Los cometas son frecuentemente descritos como bolas de nieve sucias, enfatizando el hielo de agua que forma su masa. Pero el 3 Atlas parecía estar exhalando dióxido de carbono preferencialmente, sugiriendo composición inusual o dinámica de sublimación inusual impulsada por su herencia interestelar. Conforme el verano progresaba hacia el inicio del otoño, el 3 Atlas continuó su jornada hacia adentro, pasando por la órbita de Marte a principios de octubre de 2025. Esta proximidad creó una oportunidad sin precedentes. Marte alberga múltiples orbitadores. El Mars Reconnaissance Orbiter y el MAVEN de la NASA, el orbitador de rastreo de gases de ExoMars y el Mars Express de la Agencia Espacial Europea, todos equipados con cámaras y espectrómetros.
Estas naves espaciales no fueron diseñadas para observación de cometas, pero los planificadores de misión reconocieron la oportunidad de capturar un visitante interestelar desde un punto de vista único. Observaciones fueron programadas, tiempos de telescopio negociados, maniobras de apuntamiento calculadas. El orbitador de rastreo de gases de ExoMars recibió la asignación para imágenes de alta resolución usando su sistema de cámara Cassis. El desafío fue inmediato y obvio. El Cassis fue diseñado para fotografiar características de la superficie marciana, acantilados, cráteres, barrancos, objetivos que reflejan luz solar sustancial y proporcionan alto contraste. El 3 Atlas, en comparación, era 100.000 veces más débil que objetivos típicos. Capturar cualquier imagen utilizable requeriría empujar el instrumento hasta sus límites, apilando múltiples exposiciones largas para acumular señal suficiente sobre el piso de ruido. El proceso se asemejó a técnicas de astrofotografía usadas por aficionados fotografiando objetos de cielo profundo, excepto conducido por una nave espacial orbitando otro planeta, rastreando un objetivo en movimiento a millones de kilómetros de distancia. Mientras las naves espaciales disputaban posición, telescopios terrestres mantenían monitoreo continuo. Mediciones de curva de luz rastreando variaciones de brillo a lo largo del tiempo revelaron una periodicidad de 16 horas, sugiriendo que el núcleo gira cada 16 horas, rodando por el espacio con cambios modestos de brillo que sugieren una forma alargada. A lo largo de esta línea de tiempo, Avilov mantuvo un comentario continuo a través de publicaciones y entrevistas. Observó la falta de cola visible incluso cuando el 3 Atlas se acercaba a distancias donde la sublimación debería intensificarse. Cuestionó el comportamiento del brillo, sugiriendo que el objeto podría ser más grande o más reflectante de lo que los modelos cometarios estándar predecían. Trazó paralelos con las anomalías de Oumuamua, construyendo un caso de que visitantes interestelares sistemáticamente desafían nuestras expectativas. Tal vez porque se forman bajo condiciones diferentes. O tal vez, dejó esto sin decir, pero implícito, porque no todos ellos son naturales. El público siguió con interés amplificado por la historia reciente. Oumuamua había capturado imaginaciones precisamente porque parecía tan extraño. Su forma alargada, su rotación tambaleante, su misteriosa aceleración lejos del Sol sin emisión visible de gases. Debates sobre su naturaleza se extendieron de revistas científicas a los medios mainstream, con titulares preguntando si detectamos nuestro primer artefacto interestelar. Borisov proporcionó alivio al comportarse convencionalmente, pero también decepción. ¿Dónde estaba la química exótica? ¿El comportamiento anómalo? ¿La sugerencia de que algo verdaderamente alienígena había visitado? El 3 Atlas parecía preparado para dividir la diferencia. Activo lo suficiente para ser claramente cometario. Extraño lo suficiente para sostener especulación. A finales de marzo de 2025, la anticipación creció hacia el lanzamiento de la imagen de ExoMars. Reportes preliminares sugirieron que la observación había sido exitosa, a pesar de los desafíos técnicos. Que el Cassis había capturado algo en medio del ruido y la debilidad. Cuando la Agencia Espacial Europea finalmente publicó las imágenes, la comunidad astronómica se reunió alrededor de pantallas de computadora, esperando ver un cometa haciendo lo que cometas hacen. Sublimando, fluyendo, arrastrando su bandera iónica por el viento solar. En cambio, vieron esa mancha compacta y sin cola. Difusa y enigmática. Negándose a presentarse como esperado. La línea de tiempo revela algo importante sobre la astronomía moderna. Vivimos en una era donde la detección sucede rápidamente, pero la comprensión se desarrolla lentamente. En horas después del descubrimiento, sabíamos que el 3 Atlas era interestelar. En días, espectros revelaron química inusual. En semanas, curvas de luz caracterizaron rotación. Pero meses después, preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. ¿Esto es un cometa u otra cosa? ¿Por qué parece incorrecto? ¿Qué nos dice su composición sobre su origen?
Estas preguntas persisten porque los datos solos no proporcionan comprensión. La interpretación requiere modelos, comparaciones, debates y, frecuentemente, años de análisis antes de que el consenso emerja. Y ahora, con la imagen de la Agencia Espacial Europea mostrando un objeto que desafía categorización fácil, la línea de tiempo entra en una nueva fase. El misterio se profundiza en vez de resolverse. Anomalías se acumulan en vez de aclararse. Y la posibilidad de que el 3 Atlas represente algo genuinamente inusual, sea naturalmente inusual o algo más provocativo, cambia de especulación marginal a pregunta científica legítima. La imagen del orbitador de rastreo de gases de ExoMars del 3 Atlas consiste en múltiples exposiciones apiladas, cada una con varios segundos de duración, combinadas para construir señal por encima del umbral de ruido del instrumento. Lo que emerge de ese apilamiento es un punto débil de luz. No exactamente como una estrella. Ligeramente difuso. Definitivamente extendido. Moviéndose contra las estrellas de fondo a lo largo de la secuencia de observación. El propio núcleo permanece sin resolver, lo que significa que la cámara no pudo separar el cuerpo sólido de su coma circundante. Todo lo que vemos es ese sobre de gas y polvo. Esa nube difusa extendiéndose tal vez algunas centenas a algunos miles de kilómetros de lo que sea que esté en el centro. La ausencia más marcante es la cola. Los cometas desarrollan dos tipos de colas a medida que se acercan al Sol. La cola de polvo se forma cuando la presión de radiación solar empuja partículas de polvo lejos del núcleo, creando un arco curvo que traza el camino orbital del cometa. La cola iónica se forma cuando el viento solar, ese flujo de partículas cargadas fluyendo hacia fuera del Sol, arranca iones del coma y los arrastra directamente lejos de la dirección solar, creando un pico azul brillante que puede extenderse por millones de kilómetros. Ambas colas deberían ser visibles para un cometa activo a la distancia de Marte, asumiendo tasas razonables de producción de polvo y emisión de gas. El 3 Atlas no mostró ninguna. El coma apareció simétrico, compacto, sin cualquier alargamiento o flujo direccional. Ninguna mancha débil extendiéndose en la dirección antisolar. Ningún arco sutil trazando el movimiento del cometa. Solo una mancha difusa que podría pasar por una galaxia no resuelta o nebulosa si no supieras lo que estabas viendo. Analistas de la Agencia Espacial Europea examinaron los datos cuidadosamente, aplicando varias técnicas de procesamiento de imagen para realzar estructuras débiles. Pero la cola se negó a aparecer. Si existía, estaba por debajo de los límites de detección o apuntada precisamente hacia o lejos de la nave espacial, acortada hasta la invisibilidad por la geometría. Las colas importan porque son diagnósticas. La cantidad de polvo en la cola revela tasas de producción, cuánto material está siendo perdido por segundo. La forma de la cola indica tamaños y velocidades de partículas. La química de la cola, capturada a través de espectroscopia, identifica qué moléculas están sublimando y en qué proporciones. Sin una cola visible, los astrónomos pierden mucho de su capacidad de caracterizar la actividad del cometa. Se quedan infiriendo apenas del coma, lo que es más complicado porque el coma puede ser ópticamente espeso, escondiendo el núcleo, mezclando múltiples fuentes de emisión y variando con la geometría de visualización. Limitaciones técnicas complican la interpretación. El CASIS de ExoMars opera en longitudes de onda optimizadas para características de la superficie marciana, no emisiones cometarias débiles. El alcance dinámico y la sensibilidad de la cámara, aunque excelentes para su misión principal, luchan con objetos 10.000 a 100.000 veces más débiles que objetivos normales. El ruido se vuelve significativo. Fluctuaciones aleatorias en píxeles del detector pueden imitar estructuras débiles u oscurecer características reales. Apilar múltiples exposiciones reduce, pero no elimina ese ruido. Alguna fracción de la cola ausente puede simplemente estar enterrada por debajo del umbral de detección. Invisible no porque no existe, sino porque la relación señal-ruido es muy pobre para revelarla. Sin embargo, la simetría del coma es perturbadora.
Incluso si la propia cola es invisible, esperarías algún alargamiento. Alguna pista de direccionalidad en las regiones externas del coma, donde gas y polvo transitan de ligado a no ligado, donde la radiación solar comienza a empujar partículas lejos. El coma parece casi esférico, sugiriendo tasas de producción extremadamente bajas, tan bajas que las partículas flotan cerca del núcleo en vez de fluir lejos, o geometría de visualización que perfectamente oculta cualquier asimetría. Ambas explicaciones son posibles, pero requieren condiciones específicas que parecen súplica especial. La compactación del coma aumenta el rompecabezas. Comas cometarios típicos pueden extenderse mucho más allá del núcleo, frecuentemente decenas de miles de kilómetros de diámetro, con brillo cayendo gradualmente a medida que te mueves hacia afuera. El coma del 3 Atlas parece más apretado, más concentrado, como si el gas y el polvo no se estuvieran esparciendo tan eficientemente como lo esperado. Esto podría indicar velocidades de gas inusuales. Tal vez la sublimación de dióxido de carbono produce expansión más lenta que el agua. O podría sugerir propiedades de polvo inusuales. Partículas que se aglomeran o se cargan eléctricamente, alterando su dinámica. La reacción del público a la imagen fue inmediata y previsible. Las redes sociales se iluminaron con comparaciones a Oumuamua, que también no tenía cola y desencadenó especulación sobre origen artificial. La palabra alienígena apareció en hilos de comentarios, aunque la Agencia Espacial Europea evitaba cuidadosamente tal lenguaje en declaraciones oficiales. Científicos enfatizaron los desafíos técnicos y limitaciones observacionales, pidiendo paciencia y cautela. Pero la extrañeza de la imagen era innegable. Esto no era como un cometa debería parecer, al menos no de acuerdo con modelos y expectativas construidos en décadas estudiando cometas del sistema solar. Pero hay otra posibilidad que los astrónomos discuten discretamente, reacios a elevarla al estatus de hipótesis sin más evidencias. ¿Y si el 3 Atlas no es principalmente un cometa? ¿Y si es un cuerpo sólido, rocoso, tal vez con hielo mezclado, que emite gases débilmente, creando un coma sin la sublimación vigorosa necesaria para formación de cola? Esto lo haría más parecido a asteroide que a cometa, aunque la distinción se confunde en escalas interestelares donde objetos pueden no encajar en categorías organizadas del sistema solar. Si te está gustando esta inmersión profunda en la ciencia detrás de este misterio cósmico, comparte este vídeo con alguien que también ama entender los enigmas del universo. Y no olvides comentar al final lo que piensas que el 3 Atlas realmente es, un cometa extraño o algo más. Las próximas observaciones de la CHUS cargan peso significativo precisamente porque ofrecen otro punto de vista, otro conjunto de instrumentos, otra oportunidad de capturar formación de cola si está retrasada o intermitente. La CHUS observará el 3 Atlas en diferentes distancias solares, diferentes ángulos, diferentes longitudes de onda. Si la cola aparece, entonces el misterio se resuelve hacia explicaciones naturales. Geometría o tiempo la ocultó de ExoMars. Si la cola permanece ausente, la anomalía se profundiza, exigiendo explicaciones más creativas para por qué un objeto claramente emitiendo gases se niega a exhibirla, característica distintiva de la actividad cometaria. La especulación inevitablemente deriva hacia explicaciones más provocativas. Si el 3 Atlas fuera artificial, una sonda, una vela, un pedazo de tecnología extinto, ¿cómo esperaríamos que se viera? Probablemente no como una nave espacial elegante de la ciencia ficción. Más probablemente, estaría cubierto de polvo acumulado a lo largo de millones de años de viaje interestelar. Tal vez intencionalmente cubierto para mezclarse. Tal vez solo naturalmente ablacionado por impactos de micrometeoritos y rayos cósmicos. Podría emitir gases de hielos volátiles en su superficie o interior, creando un coma que enmascara su verdadera naturaleza. Podría no tener cola si su emisión de gases no es impulsada por calentamiento solar, sino por procesos internos, liberando gases de maneras que no se alinean con la dirección antisolar donde las colas se forman. Esto es especulación pura. Entretenimiento, pero no comprobado.
El consenso científico permanece que explicaciones naturales son abrumadoramente más probables. Cometas son comunes. Expulsión interestelar es común. Composiciones inusuales son esperadas dada la diversidad de sistemas planetarios por la galaxia. Invocar origen artificial requiere evidencia extraordinaria. No solo anomalías, sino anomalías que desafían todas las explicaciones naturales acopladas con señales positivas de artificialidad, como estructuras geométricas, señales coherentes o materiales imposibles. Sin embargo, la imagen queda allí, negándose a encajar en las expectativas, desafiando suposiciones confortables sobre cómo visitantes interestelares deberían parecer. Y tal vez ese sea el mensaje real, la lección real de ExoMars. Que nuestros modelos son construidos sobre datos limitados. Que cada nuevo visitante interestelar nos enseñará algo inesperado. Que la galaxia es más extraña y más diversa de lo que nuestra experiencia provinciana del sistema solar nos preparó para esperar. La cola puede aparecer mañana, resolviendo todo en normalidad mundana. O puede nunca aparecer, dejándonos perplejos sobre un objeto que se comporta de forma apenas extraña lo suficiente para mantener la admiración viva, para mantener esa brecha tentadora entre lo que observamos y lo que entendemos. La exploradora de las lunas heladas de Júpiter no debería estar mirando cometas. La CHUS fue lanzada en abril de 2023 con una misión singular, estudiar las lunas heladas de Júpiter, Ganímedes, Calisto, Europa, buscando océanos subterráneos, analizando composiciones de superficie, mapeando campos magnéticos. La nave espacial lleva 11 instrumentos optimizados para ciencia planetaria a distancias jovianas, no ciencia cometaria en el sistema solar interno. Su trayectoria la lleva en un crucero complejo involucrando múltiples asistencias gravitacionales antes de llegar a Júpiter en 2031. Cada maniobra es coreografiada con años de antelación, cada ventana de observación asignada, cada gota de propelente presupuestada contra objetivos de la misión. Entonces, cuando la Agencia Espacial Europea anunció que estaba redirigiendo la CHUS para observar el 3 Atlas, cejas se levantaron en toda la comunidad de ciencia espacial. Esta no fue una decisión trivial. Redirigir una misión emblemática involucra evaluaciones de riesgo, revisiones de ingeniería, verificaciones de calibración de instrumentos y, más importante, justificación. ¿Por qué gastar recursos en un objetivo fuera del alcance de la misión principal? ¿Qué valor científico justifica la complejidad operacional? La disposición de la Agencia Espacial Europea para proseguir señaliza algo importante. La agencia reconoció el 3 Atlas como una oportunidad valiosa de más para ignorar, a pesar de los costos y desafíos. El tiempo funciona a favor de la CHUS. La nave espacial está actualmente cruzando por el sistema solar interno durante su primera fase de sobrevuelo de la Tierra, pasando relativamente cerca de la trayectoria del 3 Atlas. La observación no requerirá grandes maniobras propulsivas, solo ajustes de actitud para apuntar instrumentos hacia el objetivo. La distancia será sustancial, millones de kilómetros, pero las cámaras y espectrómetros de la CHUS son diseñados para escalas planetarias y pueden resolver detalles invisibles para telescopios terrestres. La ventana de observación se extiende por varios días, permitiendo múltiples pasadas y diferentes ángulos de visualización a medida que tanto la nave espacial como el cometa se mueven a través de sus respectivas órbitas. ¿Qué puede proporcionar la CHUS que otros observatorios no pueden? Imágenes con múltiples filtros, para empezar, capturando el coma y cola potencial en longitudes de onda visibles e infrarrojas cercanas simultáneamente, revelando gradientes de color que diagnostican composición de polvo y tamaños de partículas. Espectroscopia, por otro lado, usando instrumentos para analizar la química del coma en más detalles de lo que observaciones anteriores permitieron. Fotometría de series temporales rastreando variaciones de brillo que pueden correlacionarse con rotación o eventos episódicos de emisión de gases. Polarimetría midiendo cómo la luz se dispersa del polvo, proporcionando pistas sobre estructura y composición de partículas. El significado simbólico no debe ser subestimado.
La Agencia Espacial Europea operando una misión de 1.000 millones de euros no se hace a la ligera o impulsivamente. La decisión de redirigir la CHUS refleja juicio institucional de que el 3 Atlas merece atención científica seria. Es un voto de confianza en la importancia del objeto. Una señal para la comunidad más amplia de que esto no es meramente curiosidad pública o hype de los medios, sino un objetivo legítimo para recursos de clase emblemática. Cuando la declaración oficial de la Agencia Espacial Europea describió la observación como inesperada para todos, el subtexto estaba claro: fuimos sorprendidos. Estamos tomando esto en serio. Estamos asignando activos de primera línea porque algo aquí merece. Misiones cometarias pasadas proporcionan contexto para lo que la CHUS puede lograr, incluso a distancia. La Rosetta orbitó el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko por 2 años, revelando detalles intrincados de geología, emisión de gases y evolución cometaria. La Deep Impact colisionó una sonda en el Tempel 1, exponiendo hielos subsuperficiales y estudiando la pluma expulsada. La Stardust colectó muestras de polvo del Wild 2 y las devolvió a la Tierra para análisis laboratorial. Estas misiones transformaron nuestra comprensión de cometas de abstracciones astronómicas en mundos complejos y dinámicos. La CHUS no alcanzará ese nivel de detalle con el 3 Atlas. Las distancias son muy grandes, los tiempos de exposición muy limitados. Pero incluso caracterizaciones brutas avanzarían el conocimiento significativamente. Las preguntas científicas específicas que la CHUS puede abordar son tentadoras. La cola se volverá visible desde un ángulo diferente, resolviendo el misterio como geometría simple. La química del coma cambiará a medida que el cometa se acerca al perihelio, revelando cómo composiciones de hielo interestelar responden al calentamiento solar. ¿Habrá emisiones inesperadas? Tal vez especies moleculares nunca vistas en cometas del sistema solar. ¿Firmas de química exótica del ambiente del disco espeso donde el 3 Atlas se originó? ¿La imagen polar confirmará o refutará las propiedades inusuales de polvo sugeridas por mediciones anteriores? También está la posibilidad de detectar actividad retrasada o episódica. Cometas no siempre se comportan suavemente. Pueden exhibir explosiones repentinas donde la sublimación acelera abruptamente, tal vez desencadenada por acumulación de presión subsuperficial, colapsos de acantilados de hielo o rotación trayendo material fresco a la luz solar. Si el 3 Atlas está flotando en el umbral de la visibilidad, apenas activo lo suficiente para crear un coma, pero no vigoroso lo suficiente para formación clara de cola, entonces un aumento repentino en la actividad podría producir cambios dramáticos observables por la CHUS. La cola podría encenderse como una luz, transformando el objeto de anomalía en cometa convencional en horas. La especulación sobre las motivaciones internas de la Agencia Espacial Europea es reveladora. La agencia no necesitaba hacer el redireccionamiento de la CHUS público. Muchas observaciones de naves espaciales son programadas discretamente, apareciendo en archivos de datos semanas o meses después sin alarde. La Agencia Espacial Europea eligió anunciar esta, sugiriendo que querían conciencia de la comunidad, tal vez para preparar otros observatorios para coordinar, tal vez para gestionar expectativas sobre la línea de tiempo de la misión principal de la CHUS, tal vez para demostrar capacidad de respuesta a oportunidades científicas emergentes. La propia publicidad es un punto de datos, indicando que la Agencia Espacial Europea ve el 3 Atlas como significativo lo suficiente para justificar transparencia. También hay un elemento competitivo, aunque los científicos raramente lo enmarcan así públicamente. Múltiples agencias e instalaciones están observando el 3 Atlas, Hubble, James Webb, telescopios terrestres en todo el mundo, orbitadores de Marte. La decisión de la Agencia Espacial Europea de lanzar la CHUS en la mezcla garantiza envolvimiento europeo en el nivel emblemático, asegurando derechos de datos y posiciones de autor en artículos futuros, manteniendo el perfil de la agencia en investigación de objetos interestelares. Agencias espaciales son colaborativas, pero también conscientes de visibilidad y crédito científico. Las observaciones de la CHUS producirán artículos con listas de autores de la agencia, presentaciones en conferencias, comunicados a la prensa celebrando contribuciones europeas.
La reacción pública al anuncio del redireccionamiento fue alentadora. Las personas entendieron las implicaciones. Si una misión de Júpiter de 1.000 millones de euros está siendo redirigida, algo genuinamente interesante debe estar sucediendo. La narrativa cambió de científicos están levemente curiosos a científicos están corriendo para observar. Esta urgencia, sea real o percibida, alimenta la sensación de que el 3 Atlas es especial. Que cualesquiera anomalías que aparecieron en los datos iniciales merecen seguimiento inmediato. Que la ventana para comprensión puede cerrarse rápidamente si no movilizamos recursos. Ahora, lo que la CHUS finalmente revelará permanece incierto, contingente en la geometría de visualización, desempeño de instrumentos y comportamiento del objeto. El escenario optimista tiene la CHUS capturando imágenes claras mostrando formación de cola, espectroscopia confirmando química cometaria típica desplazada por la herencia interestelar, polarimetría explicando propiedades de polvo a través de mecanismos naturales. Las observaciones desmitificarían el 3 Atlas, colocándolo firmemente en la categoría de objeto natural interesante mientras cierran la puerta para especulación exótica. El escenario pesimista, o tal vez optimista, dependiendo de tu apetito por misterio, tiene la CHUS confirmando las anomalías. Mostrando un objeto persistentemente sin cola con química inusual y propiedades de polvo que desafían explicaciones simples. Profundizando el rompecabezas en vez de resolverlo. De cualquier manera, el hecho de que la Agencia Espacial Europea consideró esta observación necesaria nos dice algo importante. La agencia no está en el negocio de perseguir toda curiosidad astronómica con misiones emblemáticas. Recursos son limitados. Competencia por tiempo de observación es feroz. Justificaciones deben ser rigurosas. Que la CHUS fue redirigida significa que alguien en la agencia miró datos preliminares, reconoció algo que vale la pena investigar y convenció tomadores de decisión de que la ciencia justificaba complejidad operacional. Si ese reconocimiento se prueba presciente o excesivamente cauteloso quedará claro en las próximas semanas a medida que los datos de la CHUS fluyen y analistas comienzan el trabajo meticuloso de extraer señal del ruido, verdad de artefacto y comprensión de observación. Avi Loeb nunca fue tímido en hacer preguntas incómodas. El astrónomo de Harvard construyó su reputación inicial en astrofísica mainstream, agujeros negros, cosmología del universo primitivo, primeras estrellas, antes de pivotar hacia tecnofirmas y la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Su artículo de 2018 proponiendo que Oumuamua podría ser artificial en vez de natural lo hizo simultáneamente famoso y controvertido. Celebrado por aquellos que aprecian pensamiento audaz. Criticado por aquellos que valoran cautela. Cuando el 3 Atlas apareció, Loeb estaba preparado y listo para examinarlo en busca de anomalías, publicando una serie de publicaciones que catalogaban rarezas visibles incluso en datos preliminares. La primera anomalía que Loeb destacó fue la falta de cola, incluso en observaciones terrestres iniciales. La mayoría de los cometas muestra al menos desarrollo débil de cola cuando cruzan la órbita de Marte, asumiendo que están sublimando activamente. El 3 Atlas no mostró nada. Algunos observadores reportaron posible alargamiento débil en ciertas imágenes, pero nada definitivo. Nada que no pudiera ser atribuido a ruido o artefactos de procesamiento. Loeb notó que esta ausencia se alineaba con el comportamiento de Oumuamua, otro visitante interestelar que no produjo cola visible a pesar de pasar cerca del Sol donde cualquier hielo debería vaporizar vigorosamente. La segunda anomalía involucró lo que Loeb llamó eyección frontal. Mediciones astrométricas detalladas, rastreo preciso de la posición del 3 Atlas contra estrellas de fondo, sugirieron pequeños desvíos del movimiento puramente gravitacional. Estas aceleraciones no gravitacionales son comunes en cometas, causadas por chorros de gas irrumpiendo del núcleo rotativo que actúan como pequeños motores de cohete, empujando el objeto ligeramente fuera de su camino previsto. Pero la dirección de la aceleración del 3 Atlas no se alineaba perfectamente con la dirección antisolar, donde esperarías calentamiento y sublimación máximos. En cambio,
Parecía más dirigida hacia adelante, como si algo estuviera empujando el cometa a lo largo de su trayectoria en vez de perpendicular a ella. Esto importa porque la emisión natural de gases del calentamiento solar debería producir fuerzas aproximadamente perpendiculares a la línea Sol-cometa, asumiendo que el núcleo gira y chorros disparan de varios locales a medida que diferentes regiones giran hacia la luz solar. Aceleración dirigida hacia adelante es más difícil de explicar naturalmente, exigiendo combinaciones específicas de orientación del eje de rotación y locales de chorros que parecen artificiosas. Loeb sugirió que esto podría indicar propulsión controlada. Una afirmación provocativa sin evidencia directa, pero consistente con su disposición general de entretener hipótesis de origen artificial. La tercera anomalía decía respecto al brillo y sección transversal. El 3 Atlas apareció más brillante de lo esperado para un cometa de tamaño estimado, sugiriendo que el núcleo es más grande de lo inicialmente pensado, su albedo es mayor que cometas típicos, o la dispersión de luz del coma es inusualmente eficiente. Loeb notó que anomalías de brillo pueden surgir de efectos geométricos. Un objeto plano como una vela refleja más luz que una esfera de masa igual, o de revestimientos de superficie activos que aumentan la reflectividad. Paró de alegar que esto probaba artificialidad, pero enfatizó que el brillo excediendo predicciones exige explicación, especialmente cuando combinado con otras anomalías. La cuarta anomalía involucró geometría orbital. La trayectoria del 3 Atlas lo trae inusualmente cerca del plano eclíptico, el plano donde los planetas del sistema solar orbitan, en comparación con visitantes interestelares anteriores. Oumuamua se acercó aproximadamente perpendicular a la eclíptica, así como Borisov, consistente con llegada aleatoria de cualquier dirección interestelar. El 3 Atlas, llegando más alineado con el plano orbital del sistema solar, podría ser interpretado como trayectoria menos aleatoria, tal vez hasta dirigida, aunque esta es especulación estadística basada en tamaño de muestra minúsculo. Loeb argumentó que 3 visitantes interestelares proporcionan datos insuficientes para establecer lo que es normal versus anómalo. Tal vez muchos visitantes se acercan a través del plano eclíptico. O tal vez el 3 Atlas representa selección no aleatoria, llegada con propósito en vez de paso casual. La quinta anomalía se relacionaba con la variación de brillo y periodo de rotación. Las mediciones de curva de luz mostraron rotación de 16 horas con amplitud modesta, sugiriendo forma alargada con razón de eje tal vez 2:1 o 3:1. No extremadamente alargado como Oumuamua, que exhibió razón de 10:1, pero aún más alargado que cometas esféricos. Loeb observó que formas alargadas pueden surgir naturalmente de procesos de formación, pero también son eficientes para diseños de velas solares, donde maximizar área de superficie en relación a la masa mejora la aceleración de la presión de radiación. No afirmó que el 3 Atlas es una vela, pero indicó que su forma no excluye esa posibilidad. La reacción de la comunidad astronómica a los comentarios de Loeb fue mixta. Algunos colegas apreciaron su disposición en explorar el espacio de hipótesis sin restricciones, manteniendo conversaciones abiertas sobre lo que constituye evidencia y cuándo especular más allá de la explicación estándar se vuelve científico en vez de sensacionalista. Otros criticaron su tendencia a destacar anomalías sin enfatizar igualmente explicaciones convencionales, acusándolo de sensacionalismo, de buscar titulares en vez de rigor. La controversia de Oumuamua dejó cicatrices, con muchos astrónomos sintiendo que la especulación prematura de Loeb sobre artificialidad contaminó el discurso científico, creando expectativas públicas de descubrimiento alienígena que los datos nunca soportaron. El debate alrededor de los análisis de Loeb refleja tensión más amplia en la astronomía entre conservadorismo y apertura de mente. La ciencia progresa desafiando consenso, proponiendo hipótesis no convencionales, probando límites de explicación. Pero también progresa a través de escepticismo riguroso, demandando evidencias extraordinarias para afirmaciones extraordinarias, resistiendo la tentación de saltar a conclusiones basadas en datos ambiguos. Loeb encarna el lado desafiante, empujando colegas a considerar posibilidades que muchos descartan reflexivamente.
Sus críticos encarnan el escepticismo saludable, insistiendo que fantasear no sustituye análisis cuidadoso y que toda anomalía merece primero examen exhaustivo dentro de estructuras naturales antes de invocar explicaciones exóticas. Lo que hace el 3 Atlas fascinante es que, independientemente de la interpretación de alguien sobre los comentarios de Loeb, las anomalías subyacentes son reales. El objeto realmente no tiene cola visible. Realmente muestra química inusual. Realmente exhibe comportamiento de brillo que desafía modelos simples. Estos hechos persisten ya sea que los interpretes como variación natural dentro de la diversidad cometaria o como pistas apuntando hacia algo más extraño. La estrategia de Loeb de publicar análisis a través de publicaciones en vez de artículos revisados por pares tiene ventajas y desventajas. Las publicaciones permiten diseminación rápida, llegando al público y colegas sin retrasos de meses impuestos por el proceso de revisión. Permiten especulación exploratoria que revisores de revistas podrían rechazar como insuficientemente apoyada. Mantienen Loeb relevante en ciclos de noticias de movimiento rápido donde el momento importa. Pero las publicaciones carecen del rigor y escrutinio que la revisión por pares impone. Errores pueden propagarse sin corrección. Afirmaciones pueden exceder evidencias sin verificación. La distinción entre hipótesis especulativa y conclusión apoyada se confunde, especialmente cuando medios de comunicación traducen publicaciones en titulares que eliminan matices. Loeb defiende su abordaje argumentando que la ciencia se beneficia de discusión abierta, que hipótesis merecen aireamiento público incluso antes de que evidencias decisivas lleguen, que involucrar el interés público es valioso por sí solo. Sus críticos contraargumentan que responsabilidad exige cautela, que confundir el público con especulación prematura perjudica la credibilidad científica, que rigor no puede ser sacrificado por velocidad. Ambos lados tienen mérito, y la tensión probablemente permanecerá no resuelta mientras objetos como el 3 Atlas continúen llegando raros, lo suficiente para sostener misterio, pero frecuentes lo suficiente para mantener esperanzas vivas de que el próximo finalmente proporcionará evidencia definitiva de algo verdaderamente extraordinario. Las implicaciones más amplias del análisis de Loeb van más allá del 3 Atlas. Argumenta que visitantes interestelares representan ventanas hacia ambientes más allá de nuestro sistema solar, que cada objeto carga información sobre sus condiciones de nacimiento, la química de su sistema natal, tal vez hasta la tecnología de civilizaciones que podrían enviar sondas explorando la galaxia. Si hasta una fracción de 1% de visitantes interestelares es artificial, entonces detectarlos y estudiarlos se vuelve prioridad científica de primera orden. El descubrimiento de tecnología extraterrestre, incluso tecnología extinta, incluso fragmentos no funcionales, transformaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos, respondiendo si estamos solos, si inteligencia es común, si civilizaciones tecnológicas sobreviven tiempo suficiente para volverse interestelares. Estas son preguntas profundas. Preguntas dignas de atención seria. El abordaje de Loeb, por más controvertido, garantiza que estas preguntas permanezcan visibles, que astrónomos no descarten automáticamente posibilidades exóticas, que cada anomalía reciba al menos consideración antes de archivo como variación natural. Mientras tanto, el 3 Atlas continúa su jornada, indiferente a los debates que suscitó. Se mueve a través del espacio siguiendo las leyes de la gravedad y momento, sublimando si su hielo responde al calentamiento solar, permaneciendo inerte si no. No le importa si lo interpretamos como cometa, asteroide o sonda. No ajusta su comportamiento para adecuarse a nuestras expectativas o alimentar nuestras curiosidades. Esta indiferencia es humillante. Nos recuerda que el universo no debe nada a nuestras categorías, que objetos existen independientemente de nuestra comprensión, que misterios persisten no porque el cosmos nos está probando, sino porque nuestra experiencia y modelos permanecen incompletos. Si llegaste hasta aquí, estás realmente involucrado con esta historia fascinante. Deja tu like ahora para que más personas puedan descubrir este misterio científico increíble. El algoritmo de YouTube necesita saber qué contenido de calidad importa, y tu like hace toda la diferencia.
La espectroscopia proporciona una de las herramientas más poderosas que tenemos para diseccionar composiciones cometarias. Cuando la luz solar atinge el coma de un cometa, las moléculas absorben longitudes de onda específicas mientras reflejan o emiten otras, creando huellas dactilares espectrales únicas para cada especie química. Las observaciones iniciales del telescopio espacial James Webb revelaron la anomalía de dióxido de carbono que, inmediatamente llamó la atención. La proporción de 8:1 favoreciendo dióxido de carbono sobre vapor de agua invirtió expectativas, basadas en décadas estudiando cometas del sistema solar. El agua domina la mayoría de los cometas porque se forma abundantemente en regiones externas de discos protoplanetarios donde las temperaturas permiten condensación de hielo de agua. El dióxido de carbono también condensa, pero a proporciones menores porque es menos abundante en la nebulosa solar y requiere temperaturas ligeramente más frías para congelamiento sólido. Cuando cometas se acercan al Sol, el hielo de agua sublima primero porque tiene presión de vapor más alta en temperaturas típicas de superficie cometaria. El dióxido de carbono sublima también, pero generalmente como componente secundario, creando las proporciones observadas de agua dominante con dióxido de carbono menor. El 3 Atlas hace lo opuesto, sugiriendo varias posibilidades. Tal vez se formó en una región más fría que cometas típicos del sistema solar, donde el dióxido de carbono condensa más eficientemente. Sistemas estelares con diferentes historias térmicas podrían producir poblaciones cometarias con proporciones de hielo invertidas. O tal vez la superficie del 3 Atlas perdió hielo de agua preferencialmente durante millones de años de exposición a rayos cósmicos durante viaje interestelar. La radiación podría procesar agua superficial más eficientemente que dióxido de carbono, agotando capas externas de agua mientras deja dióxido de carbono abajo, creando estratificación que se manifiesta como emisión rica en dióxido de carbono cuando el calentamiento solar comienza a sublimar capas superficiales. Una tercera posibilidad involucra porosidad y estructura. Si el núcleo del 3 Atlas es altamente poroso, con cavidades y vacíos ramificados a través de su interior, entonces el dióxido de carbono atrapado en esas cavidades podría escapar más fácilmente que el hielo de agua, bloqueado en matrices más densas. La dinámica de liberación de gas favorecería especies volátiles que pueden difundir a través de la estructura porosa. Cada explicación es plausible. Ninguna es comprobada. La espectroscopia adicional podría discriminar entre ellas detectando otras especies que se correlacionan con condiciones de temperatura, procesamiento por radiación o efectos estructurales. Los espectros también revelaron otras moléculas en abundancias menores. Monóxido de carbono apareció débilmente, esperado dado que sublima en temperaturas aún más bajas que dióxido de carbono y debería estar presente en cometas formados en regiones frías. Cianógeno, un compuesto conteniendo carbono y nitrógeno, apareció en trazas, típico de química cometaria pero interesante porque su abundancia refleja condiciones de nebulosa donde compuestos ricos en nitrógeno se condensan. Curiosamente, algunos espectros mostraron posibles características de radicales, fragmentos moleculares inestables producidos cuando radiación solar quiebra moléculas perentels. La emisión de radicalo, derivada de la disociación de agua, apareció más débil de lo esperado dada la emisión general del coma, consistente con agotamiento de agua, pero complicando modelos de tasas de producción de gas. Intentos de detectar especies exóticas fallaron. Ninguna firma de moléculas orgánicas complejas. Ninguna pista de compuestos metálicos vaporizando. Nada que gritara alienígena o artificial en los patrones químicos. Solo variaciones dentro de la diversidad esperada de composiciones cometarias, desplazadas en proporciones de maneras que desafían explicación simple, pero no imposibles de reconciliar con procesos naturales. La polarimetría adiciona otra dimensión de análisis midiendo cómo la luz se dispersa de partículas de polvo. Cuando la luz solar atinge el coma, interactúa con granos de polvo, reflejando y refractando de maneras que dependen del tamaño, forma y composición de las partículas. Luz polarizada prefiere ciertos planos de oscilación en vez de distribución aleatoria.
Medir el grado y ángulo de polarización revela propiedades de polvo imposibles de extraer solo de imágenes o espectros. Las mediciones polarimétricas del 3 Atlas mostraron algo curioso. La polarización era más alta de lo que cometas típicos exhiben en geometrías de dispersión comparables. Alta polarización sugiere partículas menores, tal vez polvo submicrón dominando el coma en vez de los granos de tamaño micrómetro más típicos. Partículas menores dispersan luz de forma diferente, produciendo mayor polarización porque sus tamaños se aproximan a las longitudes de onda de la luz visible donde efectos cuánticos influencian la dispersión. ¿Por qué el 3 Atlas tendría polvo anormalmente fino? Tal vez procesamiento interestelar pulverizó granos a través de colisiones con polvo interestelar durante millones de años de viaje. O tal vez los procesos de formación en su sistema natal produjeron distribuciones de tamaño de polvo diferentes, de lo que vemos en cometas del sistema solar. Composición también importa. Silicatos, carbono, hielos orgánicos, todos dispersan luz de forma diferente. El análisis polarimétrico sugirió posible enriquecimiento de carbono, aunque con incertidumbres grandes lo suficiente para permitir interpretaciones alternativas. La pregunta crítica es si estas propiedades de polvo inusuales explican la ausencia de cola. Partículas menores responden de forma diferente a la presión de radiación solar. Son empujadas más eficientemente por fotón de momento en comparación con granos mayores porque el área de superficie por masa favorece partículas pequeñas. Pero partículas muy pequeñas también pueden ser cargadas eléctricamente por fotoionización e interactuar con campos magnéticos interplanetarios, creando dinámica compleja que puede retener polvo cerca del núcleo en vez de permitir que fluya hacia colas. Si el 3 Atlas está emitiendo polvo dominado por granos submicrón que interactúan fuertemente con campos magnéticos, entonces el polvo puede estar flotando en el coma en vez de transmitir hacia una cola, explicando la apariencia compacta sin cola en las imágenes de ExoMars. Esta explicación es atractiva porque se basa enteramente en física conocida y se mantiene dentro de procesos naturales, pero requiere combinación específica de tamaño de polvo, tasa de emisión y ambiente magnético que parece ajustado para encajar en las observaciones en vez de previsto. De principios fundamentales. Curvas de luz, gráficos de brillo versus tiempo, proporcionan información sobre rotación, forma y variabilidad. Las mediciones del 3 Atlas revelaron periodicidad de 16 horas con amplitud sugiriendo alargamiento modesto. La rotación importa porque afecta cómo chorros disparan, creando patrones de actividad que pueden producir fuerzas no gravitacionales. Si el 3 Atlas gira con su eje perpendicular a la dirección solar, entonces chorros disparando de regiones polares producirían fuerzas que cancelan sobre una rotación completa. Pero si el eje apunta más hacia o lejos del Sol, entonces chorros producen fuerzas netas a lo largo de la dirección del eje, potencialmente explicando anomalías de aceleración observadas. El problema es que derivar geometría de eje a partir de solo curvas de luz es degenerado. Múltiples configuraciones pueden producir patrones de brillo similares. Necesitas observaciones complementarias, tal vez rastreando características de superficie o asimetrías de coma a lo largo de múltiples rotaciones, para romper degeneraciones y reconstruir orientación verdadera. Estas observaciones no existen aún para el 3 Atlas. Entonces la geometría del eje permanece incierta, dejando modelos de aceleración subdeterminados y permitiendo que múltiples explicaciones coexistan sin medios decisivos de discriminar entre ellas. Las tasas de producción de gas calculadas a partir de mediciones de brillo y espectroscopia sugieren que el 3 Atlas es un emisor débil. Está liberando tal vez algunas centenas de kilogramos de gas por segundo en su pico, 2 a 3 órdenes de magnitud menos que cometas altamente activos como Alebop o Hyakutake cuando pasaron por el perihelio. Esta actividad débil es consistente con objeto pequeño, tal vez solo algunas centenas de metros de diámetro, o objeto mayor con baja fracción de volátiles, tal vez un núcleo agotado que perdió la mayoría de sus hielos durante visitas anteriores al solo procesamiento interestelar. El tamaño del núcleo permanece mal limitado porque las imágenes no resuelven el cuerpo sólido.
Estimativas basadas en brillo y albedo asumido varían de 100 metros a 1 kilómetro, dependiendo de si asumes superficie oscura como carbón o superficie más brillante como hielo sucio. Esta incertidumbre se propaga por todos los cálculos subsecuentes. Tasas de producción de gas escalan con área de superficie. Propiedades térmicas dependen de la composición y porosidad. Fuerzas no gravitacionales dependen de la masa y cómo los chorros distribuyen momento. Sin medición directa del tamaño del núcleo, preferentemente a través de imágenes resueltas u ocultaciones estelares, donde el cometa pasa enfrente de una estrella y la duración del bloqueo revela diámetro, los modelos permanecen flojos limitados, permitiendo amplia gama de interpretaciones. La línea de fondo espectroscópica y polarimétrica es que el 3 Atlas muestra diferencias mensurables de cometas típicos del sistema solar, pero todas dentro de la gama de variación natural esperada dada la diversidad de ambientes de formación a través de la galaxia. Nada en los datos químicos o de polvo exige explicación exótica. Todo puede ser reconciliado con procesos naturales, aunque algunos ajustes de modelos sean necesarios. Pero las anomalías acumulan. Individualmente, cada una es explicable. Colectivamente, crean una sensación de que el 3 Atlas está consistentemente en el extremo inusual de las distribuciones, siempre exigiendo súplica especial, siempre exigiendo que invoquemos combinaciones específicas de factores en vez de valores típicos. Esta sensación incomoda a algunos científicos mientras intriga a otros. ¿Es evidencia de algo genuinamente anómalo? ¿O simplemente refleja nuestro conocimiento limitado de diversidad interestelar, sesgo de que cometas normales son definidos por nuestras observaciones limitadas de nativos del sistema solar? Solo más datos resolverán esto. Más visitantes interestelares proporcionando muestra estadística mayor. Mejores observaciones del 3 Atlas a medida que se acerca al perihelio y más allá. Modelos más sofisticados incorporando física compleja de interacciones polvo-gas-campo magnético. Por ahora, la ambigüedad persiste, sosteniendo tanto escepticismo saludable como especulación intrigante, manteniendo el 3 Atlas equilibrado en el borde entre comprensión y misterio. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Presiona la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo sobre los mayores misterios y descubrimientos científicos. Este tipo de contenido lleva horas de investigación y dedicación para traer hasta ti, y tu suscripción ayuda a mantener este trabajo vivo. Comparar el 3 Atlas con visitantes interestelares anteriores proporciona contexto esencial. Oumuamua llegó primero en octubre de 2017, detectado por el telescopio Pan-STARRS en Hawái. Inmediatamente obvio como interestelar de su órbita hiperbólica, Oumuamua pasó rápidamente, permitiendo solo semanas de observación antes de desaparecer en la oscuridad. Lo que hizo Oumuamua extraordinario no fue meramente su estatus interestelar, sino sus características bizarras. Forma extremadamente alargada, tal vez 10 veces más larga que ancha, deducida de variaciones de brillo dramáticas sugiriendo rotación tambaleante. Aceleración no gravitacional lejos del Sol sin cualquier emisión visible de gas o cola, desafiando explicaciones cometarias estándar donde la desgasificación produce fuerzas detectables. Color rojizo sugiriendo superficie procesada por radiación. Ausencia total de coma o cola a pesar de pasar dentro de la órbita de Mercurio donde cualquier volátil debería vaporizar violentamente. Estas características desencadenaron especulación salvaje. Loeb propuso que Oumuamua podría ser una vela solar, artificial, propelida por presión de radiación. Otros sugirieron iceberg de nitrógeno de un Plutón extrasolar, donde hielo de nitrógeno sublimando produciría aceleración sin coma visible porque nitrógeno no refleja luz visible eficientemente. Aún otros argumentaron por desgasificación de hidrógeno, donde moléculas de hidrógeno escapando serían invisibles pero producirían empuje, aunque tal escenario exigiría mecanismos de generación de hidrógeno no obvios. El consenso, tanto como existe, favorece explicación natural sobre artificial, pero admite que Oumuamua permanece mal comprendido. Partió antes de que observaciones suficientes pudieran limitarlo adecuadamente, dejando múltiples hipótesis viables y ninguna prueba decisiva.
Borisov llegó en agosto de 2019, también detectado por observadores terrestres. A diferencia de Oumuamua, Borisov parecía reconfortantemente normal. Desarrolló cola brillante. Mostró emisión clara de cianógeno y otras moléculas típicas de cometas. Exhibió colores y brillo consistentes con cometas nativos del sistema solar. La única característica distintiva de Borisov fue relación carbono a oxígeno ligeramente elevada en comparación con cometas solares, sugiriendo diferencias químicas sutiles reflejando su cuna estelar diferente, pero nada dramáticamente anómalo. Borisov tranquilizó a astrónomos de que no todos los visitantes interestelares son extraños. Cometas son cometas, independientemente de dónde se forman, al menos en primera aproximación. Variaciones químicas menores existen, pero física fundamental de sublimación de hielo y formación de cola permanece universal. Entonces el 3 Atlas divide la diferencia. Más extraño que Borisov, menos extremo que Oumuamua. Activo lo suficiente para producir coma, pero no cola obvia. Químico inusual, pero no bizarro. Acelerando no gravitacionalmente de maneras complicadas pero no inexplicables. Comparar los tres levanta preguntas sobre si visitantes interestelares forman poblaciones distintas. Tal vez algunos son cometas expulsados de sistemas planetarios jóvenes, reteniendo volátiles abundantes. Otros son fragmentos antiguos de la formación estelar, agotados de hielo por la exposición prolongada a rayos cósmicos. Aún otros pueden ser núcleos cometarios extintos, más parecidos a asteroides que cometas, pero cargando trazas de hielo que activan bajo calentamiento solar. Alternativamente, tal vez la extrañeza percibida refleja sesgo observacional. Oumuamua fue detectado después del perihelio mientras se alejaba, perdiendo su periodo potencialmente activo. Borisov fue detectado temprano mientras se acercaba, capturando su fase activa completa. El 3 Atlas fue detectado en abordaje intermedio, capturando actividad naciente antes de la cola completa desarrollarse. El tiempo y la geometría afectan profundamente lo que vemos. Observar el mismo objeto de ángulos y distancias diferentes podría producir caracterizaciones dramáticamente diferentes, creando apariencias de anomalía donde ninguna existe intrínsecamente. Las estadísticas permanecen pobres. 3 detectados, 3 objetos no es base para generalización. Necesitamos decenas o centenas de visitantes interestelares bien caracterizados antes de que patrones robustos emerjan. Investigaciones en curso y planeadas como el Observatorio Vera Rubin, iniciando operaciones en 2025, deberían aumentar las tasas de detección dramáticamente, potencialmente encontrando múltiples visitantes por año. Esta explosión futura de datos transformará campo de ciencia de objeto interestelar de estudios de caso a análisis estadístico. Podremos mapear distribuciones de tamaño, composición, órbitas. Inferir tasas de expulsión de sistemas planetarios. Probar modelos de cómo planetas se forman y evolucionan a través de la galaxia. Por ahora, cada visitante permanece individualmente fascinante precisamente porque es raro. Cada uno carga peso desproporcionado en informar nuestra comprensión naciente de escombros interestelares. Y cada uno ofrece oportunidad para descubrimiento transformador si revela algo verdaderamente extraordinario. El 3 Atlas se encaja en ese contexto como objeto desafiante. No tan obviamente anómalo como Oumuamua para forzar repensar radical. No tan reconfortantemente normal como Borisov para confirmar expectativas. Existe en el medio de ricitos de oro donde interpretación permanece disputada, donde ambos escépticos y entusiastas encuentran munición para apoyar sus perspectivas, donde datos permiten múltiples narrativas sin privilegiar decisivamente ninguna. Esta ambigüedad es frustrante científica y fascinante públicamente. Mantiene conversaciones vivas. Sostiene interés. Motiva observaciones continuas. Y garantiza que cuando la CHUS finalmente entregue sus datos, o cuando el 3 Atlas finalmente revele o esconda su cola conclusivamente, la resolución cargará significancia científica y narrativa.
Los paralelos específicos entre 3 Atlas y Oumuamua merecen examen más próximo porque informan si estamos viendo fenómeno consistente o coincidencias superficiales. Ambos muestran ausencia o supresión de cola. Ambos exhiben fuerzas no gravitacionales complicando predicciones orbitales. Ambos disparan debates sobre artificialidad versus naturaleza. Las diferencias también son reveladoras. Oumuamua no mostró coma detectable. 3 Atlas tiene coma claro. Oumuamua exhibió forma extremadamente alargada. 3 Atlas parece modestamente alargado. Oumuamua aceleró más fuertemente. 3 Atlas muestra efectos no gravitacionales sutiles. Estas diferencias sugieren que si ambos son naturales, representan partes diferentes de distribución de propiedades, no ejemplos de fenómeno idéntico. Si ambos son artificiales, representan diseños diferentes para propósitos diferentes, aunque tal especulación exceda cualquier evidencia disponible. La lección puede ser que objetos interestelares desafían categorización simplista. La diversidad excede lo que nuestra experiencia del sistema solar nos preparó para esperar. Cada visitante enseñará lecciones únicas en vez de reforzar patrones universales. Y ocasionalmente, tal vez raramente, uno puede revelar algo que genuinamente trasciende nuestras estructuras explicativas, forzando expansión de comprensión. Por ahora, el 3 Atlas permanece parte de trío incompleto, cada miembro ofreciendo perspectivas complementarias sobre lo que vaga entre las estrellas, cada uno probando nuestra imaginación y rigor en medida igual. La física de actividad cometaria proporciona estructura para entender por qué el 3 Atlas puede parecer anómalo, incluso siendo completamente natural. Cometas son fundamentalmente simples, núcleos helados calentados por el Sol. Pero esa simplicidad se rompe en complejidad cuando examinas detalles de transferencia de calor, dinámica de gas, interacciones polvo-gas y respuestas térmicas. Cuando la luz solar atinge la superficie de un cometa, energía radiante calienta capas superficiales. Temperatura sube hasta que tasa de enfriamiento por radiación térmica equilibra absorción solar. Pero antes de que ese equilibrio sea alcanzado, calor conduce hacia adentro a través de hielos subsuperficiales. Cuando la temperatura subsuperficial alcanza punto de sublimación de componentes volátiles, sólido transita directamente a gas sin fase líquida intermedia. Presión de gas sube. Eventualmente sobrepasa resistencia de material sobreyacente, y gas escapa, cargando polvo junto en chorros que alimentan coma y colas. Este proceso simple se vuelve increíblemente complejo cuando consideras heterogeneidad. Superficies cometarias no son uniformes. Algunas regiones son ricas en hielo, otras dominadas por polvo o compuestos orgánicos refractarios que forman costras aislantes impidiendo sublimación eficiente. Rotación cambia continuamente que regiones se enfrentan Sol, creando ciclos térmicos donde áreas calientan y enfrían, produciendo liberación episódica de gases en vez de flujo estable. Ejes de rotación inclinados producen diferencias de calentamiento estacional donde hemisferios experimentan insolación variable a lo largo de periodos orbitales. Subsuperficies contienen volátiles con diferentes temperaturas de sublimación. Agua domina a temperaturas moderadas. Dióxido de carbono sublima en temperaturas más bajas. Monóxido de carbono escapa en temperaturas aún más bajas. A medida que cometa se acerca al Sol, diferentes especies activan en secuencia, cambiando composición química del coma progresivamente. La estructura porosa complica transferencia de calor. Núcleos altamente porosos con espacios vacíos extensos tienen conductividad térmica baja, impidiendo calor de penetrar profundamente pero permitiendo que gases subsuperficiales escapen a través de caminos tortuosos. Núcleos más densos conducen calor eficientemente pero retienen gases más fuertemente. Estratificación adiciona otra capa. Si cometa experimentó procesamiento anterior, tal vez visita anterior al Sol o exposición prolongada a rayos cósmicos, capas superficiales pueden ser empobrecidas en volátiles mientras interior permanece rico en hielo.
Cuando calentamiento finalmente penetra a volátiles frescos, liberación de gases acelera abruptamente, produciendo explosiones que parecen anómalas pero solo reflejan historia térmica compleja. La interacción polvo-gas afecta crucialmente dinámica de cola. Cuando gas escapa, arrastra polvo. Pero si tasa de producción de gas es muy baja, polvo no puede ser cargado eficientemente. Granos recaen de vuelta a superficie o flotan cerca del núcleo en vez de fluir hacia cola. La proporción polvo a gas determina cuán polvoriento coma aparece versus cuán dominado por gas. Cometas polvorientos producen colas brillantes porque polvo esparce luz solar eficientemente. Cometas pobres en polvo pueden emitir gases vigorosamente pero aparecer débiles porque gas no esparce luz visible fuertemente excepto a través de emisiones fluorescentes que requieren instrumentos especializados para detectar. Si el 3 Atlas tiene proporción polvo a gas excepcionalmente baja, podría estar desgasificando activamente mientras aparece débil en imágenes de luz visible, creando percepción de inactividad donde verdadera actividad existe pero permanece invisible. Campos magnéticos interplanetarios adicionan complicación. Partículas de polvo pueden cargarse eléctricamente a través de fotoionización donde radiación UV solar expulsa electrones. Granos cargados interactúan con viento solar y su campo magnético embutido, experimentando fuerzas que desvían trayectorias. Para partículas de tamaño submicrón, interacciones magnéticas pueden dominar presión de radiación, reteniendo polvo cerca del núcleo en vez de permitir que fluya libremente hacia cola. Este efecto es sensible a tamaño de partícula y ambiente de viento solar, ambos variables y difíciles de prever. Modelos térmicos intentan capturar esta complejidad calculando temperaturas de superficie y subsuperficie, deduciendo tasas de producción de gas, rastreando polvo a través de flujos de gas y prediciendo apariencias resultantes. Pero modelos requieren parámetros de entrada, albedo superficial, conductividad térmica, porosidad, composición volátil, distribución de tamaño de polvo. Para cometas bien estudiados donde naves espaciales visitaron y caracterizaron propiedades directamente, modelos pueden ser calibrados y probados. Para el 3 Atlas, observado solo de millones de kilómetros, parámetros permanecen mal limitados, permitiendo que modelos sean ajustados para corresponder observaciones pero sin poder predictivo robusto. Esta libertad de parámetros es cuchillo de dos filos. Permite explicar casi cualquier comportamiento observado a través de ajuste de modelo. Pero más allá del análisis técnico, había una reacción emocional. Sorpresa. Perplejidad. Esa sensación incómoda cuando datos violan intuición entrenada a lo largo de años estudiando cómo el cosmos funciona. Los astrónomos son entrenados para esperar lo inesperado, pero cuando esto realmente sucede, aún provoca incomodidad intelectual. La comunidad más amplia respondió con especulación más libre. Foros online explotaron con teorías. Comparaciones con Oumuamua proliferaron. La palabra alienígena apareció con frecuencia suficiente para que comunicadores de ciencia sintieran necesidad de moderar expectativas, recordando a audiencias que inusual no es sinónimo de artificial. Pero la imagen sostuvo interés porque tocó en algo primario. La idea de que tal vez, apenas tal vez, algo genuinamente extraordinario esté pasando por nuestro sistema solar. Algo que no encaja en categorías organizadas porque viene de otro lugar, cargando historias que nunca sabremos completamente. La fotografía astronómica evolucionó dramáticamente a lo largo de generaciones. Primeras imágenes cometarias eran grabaciones fotográficas en placas de vidrio, exposiciones de horas revelando manchas débiles contra campos estelares. Observadores medían posiciones manualmente, calculaban órbitas laboriosamente, esperaban meses por confirmaciones. Imágenes digitales modernas capturan objetos miles de veces más débiles en segundos. Procesamiento computacional apila exposiciones, remueve ruido, realza estructuras. Análisis automatizados miden posiciones con precisión subpíxel, calculan órbitas instantáneamente, disparan alertas en minutos. La imagen de ExoMars representa el apogeo de esa evolución. Una nave espacial orbitando otro planeta,
automáticamente rastreando un objetivo interestelar, capturando fotones que viajaron a través del espacio profundo, procesando datos a bordo, transmitiendo resultados a través de millones de kilómetros de vuelta a la Tierra, donde analistas extraen significado en horas. Toda esa sofisticación tecnológica, y aún somos dejados con misterio. Aún enfrentamos imágenes que levantan más preguntas que respuestas. La tecnología avanzó, pero la naturaleza continúa sorprendiéndonos. Hay humildad en eso. No importa cuán poderosos nuestros instrumentos se vuelvan, el universo siempre tendrá complejidades que desafían comprensión inmediata. Siempre habrá imágenes que nos hacen pausar, reconsiderar, admitir que nuestra comprensión es incompleta. La imagen del 3 Atlas invita a contemplación filosófica. Aquí está un objeto que viajó a través del espacio interestelar por millones de años, atravesando distancias tan vastas que desafían comprensión humana, cargando material formado en un disco protoplanetario orbitando una estrella que nunca veremos. Cruzó a través del vacío donde temperaturas se aproximan al cero absoluto, donde densidades son tan bajas que átomos están separados por metros, donde radiación cósmica bombardea incesantemente. Sobrevivió a ese tránsito, preservando su integridad estructural, sus cargas de hielo, sus historias químicas. Ahora pasa por nuestro sistema solar, su aproximación más próxima a la Tierra durando semanas antes de recular para siempre en la oscuridad. Tenemos este breve momento para observar, medir, intentar comprender. Entonces se va, retornando al espacio interestelar, eventualmente tal vez pasando por otro sistema estelar de aquí a millones de años donde, si observadores existen, ellos también se preguntarán de dónde vino. Este ciclo de encuentros efímeros a través de escalas de tiempo galácticas conecta sistemas estelares, no a través de comunicación, sino a través de intercambios materiales. Visitantes interestelares son mensajeros portando noticias químicas sobre condiciones donde se formaron, incluso si nunca podamos decodificar completamente esos mensajes. La imagen también nos recuerda de la fragilidad de la detección. Si la ExoMars no estuviera orbitando Marte en aquel momento preciso, si planificadores de misión no hubieran asignado tiempo de observación, si condiciones técnicas no hubieran cooperado, esa imagen nunca existiría. ¿Cuántos visitantes interestelares pasaron desapercibidos a lo largo de la historia humana porque nadie estaba mirando en el lugar correcto en el momento correcto? ¿Cuántos aún pasan mientras telescopios apuntan en otras direcciones? Las tasas de detección mejorarán dramáticamente con investigaciones futuras, pero siempre habrá objetos que escapan. Pequeños, débiles, mal posicionados, moviéndose a través de regiones del cielo no cubiertas por investigaciones. La población de visitantes interestelares que detectamos representa solo una fracción de la población verdadera. Cada detección es un golpe de suerte, una alineación de circunstancias que trajo objeto y observador en configuración mutuamente detectable. La imagen de ExoMars cristaliza esa suerte, capturando un momento transitorio que casi no sucedió. Mirando hacia adelante, misiones futuras mejorarán nuestra capacidad de estudiar visitantes interestelares. La interceptación y muestreo de objeto interestelar por el puente de Einstein propone naves espaciales en espera listas para lanzar cuando visitantes son detectados, alcanzándolos mientras aún dentro del sistema solar interno, conduciendo estudios próximos imposibles de distancias terrestres. Tales misiones podrían resolver ambigüedades que atormentan interpretaciones basadas en telescopio. Imaginería de alta resolución revelaría morfología de superficie, distinguiendo entre formas naturales irregulares y geometrías potencialmente artificiales. Espectroscopia de proximidad mediría composiciones de superficie sin ambigüedades atmosféricas o geométricas. Detección de partículas a través del coma muestraría directamente polvo y gas, permitiendo análisis laboratorial detallado. Magnetómetros detectarían campos magnéticos que indicarían electrónica activa y origen artificial. Sobrevuelos próximos medirían distribuciones de masa revelando estructuras internas. Pero tales misiones permanecen conceptuales, aguardando financiamiento, desarrollo tecnológico y voluntad institucional. Mientras tanto,
confiamos en observaciones remotas, extrayendo lo que podemos de fotones colectados a través de vastas distancias. La imagen de ExoMars del 3 Atlas se unirá al archivo de imágenes astronómicas históricas. Estudiantes de astronomía décadas a partir de ahora verán esto en libros de texto, aprendiendo sobre los primeros días de estudios de objetos interestelares, cuando cada detección era noticia, cada imagen un evento. Tal vez hasta entonces, habremos resuelto sus misterios, explicado sus anomalías a través de modelos refinados y observaciones adicionales. O tal vez las preguntas que levanta aún provocarán debate, con el 3 Atlas ocupando estatus legendario al lado de Oumuamua como visitantes que desafiaron comprensión fácil. De cualquier manera, la imagen permanece. Un testimonio de curiosidad humana, ingeniosidad tecnológica y aquella búsqueda persistente por comprender nuestro lugar en un cosmos vasto y frecuentemente desconcertante. Conforme observaciones continúan y datos se acumulan, análisis se volverán más refinados. Modelos serán ajustados para acomodar mediciones. Interpretaciones evolucionarán. La narrativa alrededor del 3 Atlas madurará de especulación inicial a consenso científico, o tal vez a desacuerdo prolongado si datos permanecen ambiguos. Este proceso ejemplifica cómo la ciencia funciona. No a través de revelaciones súbitas, sino a través de acumulación gradual de evidencias, pruebas iterativas de hipótesis, refinamiento lento de comprensión. Excitación inicial da lugar a análisis cuidadoso. Titulares provocativos maduran en artículos revisados por pares. Pero la admiración permanece. Incluso cuando misterios se resuelven, incluso cuando explicaciones emergen, hay belleza en comprender cómo la naturaleza funciona, en decodificar los procesos que crearon y moldearon este visitante de más allá. Si el 3 Atlas prueba ser exactamente lo que cometas interestelares deben ser, solo con química ligeramente inusual y circunstancias de observación engañosas, aún aprendemos. Aún expandimos conocimiento sobre diversidad cometaria, dinámica interestelar, procesos de formación. Si prueba ser algo más exótico, un outlier genuino que exige nuevas categorías o explicaciones sin precedentes, entonces aprendemos aún más. Nuestros modelos se expanden para acomodar fenómenos que no anticipábamos. De cualquier manera, la ciencia progresa. Comprensión se profundiza. Y la imagen que provocó todo esto, esa mancha compacta sin cola capturada por ExoMars, permanece como artefacto de descubrimiento, evidencia visual de que el cosmos continúa sorprendiéndonos. Ahora, si acompañaste esta jornada entera a través de los misterios del 3 Atlas, de lo que la ciencia reveló y de lo que aún permanece oculto, es hora de actuar. Deja tu like para mostrar que contenido científico profundizado como este merece ser valorado. Ese like no es solo un número, es un voto de confianza en el conocimiento basado en evidencias, en la exploración rigurosa de los misterios del universo. La pregunta de habitabilidad permea discusiones sobre visitantes interestelares. Si cometas entregan agua y moléculas orgánicas a planetas jóvenes, entonces cometas interestelares podrían sembrar mundos a través de la galaxia con ingredientes prebióticos, potencialmente hasta panspermias y microorganismos pudieran sobrevivir a tránsitos interestelares. El 3 Atlas, con su química dominada por dióxido de carbono, representa un tipo diferente de entrega química. Mundos bombardeados por tales cometas recibirían menos agua pero más carbono oxidado, alterando trayectorias evolutivas atmosféricas y oceánicas. Esto levanta preguntas fascinantes sobre diversidad de ambientes planetarios. Si cometas de diferentes sistemas estelares cargan diferentes inventarios químicos, entonces planetas en diferentes regiones galácticas podrían desarrollar composiciones atmosféricas y oceánicas distintas basadas en qué tipos de cometas los bombardean. La habitabilidad podría depender no solo de la zona habitable estelar, sino también de la química de objetos que entregan volátiles durante formación planetaria. Sistemas estelares con poblaciones de cometas ricos en agua producirían mundos oceánicos. Aquellos con cometas dominados por dióxido de carbono producirían atmósferas densas de dióxido de carbono. Cada visitante interestelar que detectamos proporciona un punto de datos sobre esa diversidad. A lo largo de décadas, conforme decenas o centenas son caracterizados,
distribuciones estadísticas emergerán revelando intervalos de composiciones cometarias, informando modelos de entrega volátil y evolución planetaria. El 3 Atlas contribuye a esa comprensión emergente, ofreciendo evidencias de que al menos algunos sistemas estelares producen cometas con proporciones agua-dióxido de carbono invertidas. Si común o raro permanece indeterminado, aguardando muestras mayores. Consideraciones astrobiológicas también tocan en la búsqueda por vida extraterrestre. Si microbios pudieran sobrevivir congelados dentro de cometas por millones de años de tránsito interestelar, entonces visitantes podrían cargar biofirmas, tal vez hasta organismos viables. Detectar tal contaminación biológica requeriría misiones de muestra de retorno o análisis in situ por naves espaciales equipadas con instrumentos de detección de vida. Observaciones telescópicas remotas no pueden identificar definitivamente firmas biológicas en cometas pequeños y distantes. Pero la posibilidad adiciona urgencia a propuestas de misiones de interceptación. Si visitantes interestelares ocasionalmente cargan material biológico, entonces capturar muestras antes de que partan ofrece oportunidades sin precedentes para detectar vida extraterrestre sin viajar años luz. Las probabilidades son bajas. El espacio interestelar es hostil a la vida, con radiación cósmica destruyendo moléculas orgánicas a lo largo de escalas de tiempo de millones de años. Pero ciertas arquitecturas celulares, particularmente esporas bacterianas profundamente enterradas dentro de núcleos cometarios, podrían potencialmente sobrevivir si protegidas por metros de hielo y roca. Esta especulación alimentó propuestas para biodefensa planetaria. Si visitantes interestelares pudieran cargar microorganismos, ¿deberíamos tomarlos como amenazas potenciales de contaminación u oportunidades de descubrimiento? El consenso favorece oportunidad, dado que cualquier vida llegando naturalmente vía cometas probablemente llegó a lo largo de la historia de la Tierra, y si fuera letal, ya habríamos sucumbido. Aún así, protocolos de cuarentena serían prudentes para misiones de muestra de retorno, garantizando que material interestelar sea analizado bajo condiciones de contención antes de la liberación. La filosofía de la exploración espacial enfatiza cada vez más descubrimiento responsable. No solo alcanzar nuevos mundos u objetos, sino hacerlo de maneras que minimicen riesgos y maximicen retorno científico mientras respetan incertidumbres sobre lo que podemos encontrar. Visitantes interestelares encarnan esas tensiones. Son oportunidades científicas extraordinarias, pero también incógnitas cargando potencialmente material nunca antes encontrado. Equilibrar curiosidad con cautela define abordajes responsables para estudiarlos. El 3 Atlas específicamente no representa amenaza biológica porque permanece distante, nunca acercándose a la Tierra más cerca que millones de kilómetros. Pero visitantes futuros podrían pasar más cerca, potencialmente hasta colisionando con la Tierra o Luna, entregando material interestelar directamente. Tales eventos son raros pero no imposibles. Estadísticamente, la Tierra sufrió impactos de objetos interestelares a lo largo de su historia, aunque identificar meteoritos específicos como interestelares sea desafiante sin mediciones orbitales pre-impacto. Detectar visitantes antes de que lleguen y caracterizarlos remotamente proporciona aviso previo, permitiendo planificación para misiones de interceptación o, en casos extremos, deflexión si un objeto interestelar estuviera en trayectoria de colisión. La defensa planetaria tradicionalmente enfoca en asteroides y cometas del sistema solar, pero visitantes interestelares introducen complejidades adicionales. ¿Llegan más rápido? Con menos aviso. Deflexión requiere tiempos de respuesta más cortos y estrategias potencialmente diferentes dado que composiciones pueden diferir de objetos nativos. Felizmente, la probabilidad de impactos interestelares peligrosos es extremadamente baja, mucho menor que amenazas de asteroides del sistema solar. Pero vigilancia permanece prudente, y sistemas de investigación que detectan visitantes interestelares contribuyen a conciencia situacional sobre riesgos de impacto. Las capas se acumulan. Cada aspecto del 3 Atlas, su química, dinámica, morfología, comportamiento, conecta a preguntas más amplias sobre formación de cometas, evolución planetaria, astrobiología, defensa planetaria y búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ningún objeto aislado responde todas esas preguntas.
pero cada uno contribuye con piezas para rompecabezas mayores, avanzando gradualmente comprensión a través de acumulación paciente de observaciones y análisis. La ciencia funciona así. No a través de descubrimientos dramáticos aislados, aunque esos ocasionalmente ocurran, sino a través de esfuerzo colectivo de miles de investigadores, cada uno contribuyendo mediciones, modelos, percepciones que se combinan en cuerpo creciente de conocimiento. El 3 Atlas ahora hace parte de ese cuerpo. Un objeto catalogado, observado, debatido. Sus propiedades registradas en bancos de datos que futuras generaciones consultarán al construir teorías más completas sobre objetos interestelares y la galaxia que los crea. Si llegaste hasta aquí en esta jornada de 2 horas y media explorando cada detalle, cada controversia, cada posibilidad sobre el 3 Atlas, mereces reconocimiento. Comenta ahora, 3 Atlas Interestelar, para mostrar que eres parte de ese grupo selecto que valora conocimiento profundo y no se contenta con explicaciones superficiales. El paso por el perihelio finalmente llegó. Últimas semanas de octubre de 2025 marcan el punto de aproximación máxima del 3 Atlas al Sol. Telescopios en todo el mundo rastrean el objeto continuamente, buscando cambios que señalicen aumento de actividad. Datos preliminares de observatorios terrestres reportan ligero aumento de brillo, consistente con calentamiento intensificado conduciendo sublimación más vigorosa. El coma parece expandirse ligeramente, aunque permanece compacto comparado a cometas típicos en distancias similares. Espectroscopia revela líneas de emisión fortalecidas de dióxido de carbono y cianógeno, confirmando que gases están fluyendo más abundantemente. Vapor de agua también es detectado, aunque aún significativamente más débil que dióxido de carbono, manteniendo la proporción inusual que caracterizó observaciones anteriores. Pero la cola permanece elusiva. A pesar de múltiples observatorios buscando en varias longitudes de onda, ninguna cola definitiva emerge. Algunos reportes sugieren posible alargamiento débil en la dirección antisolar, pero con niveles de confianza bajos, tal vez artefactos de procesamiento en vez de estructura real. La persistente ausencia de cola confunde expectativas. A esta distancia, con actividad claramente aumentando conforme evidenciado por espectroscopia y aumento de brillo, cualquier cometa respetable debería exhibir al menos desarrollo modesto de cola. Explicaciones son propuestas y debatidas. Tal vez la producción de gas sea suficiente para crear un coma, pero insuficiente para superar la gravedad del núcleo y escapar en velocidades que permitirían formación de cola. Esto implicaría que el núcleo es mayor que estimado, con gravedad superficial más fuerte prendiendo gas y polvo cerca. O tal vez la emisión de polvo sea suprimida. Si el núcleo es pobre en polvo o si polvo está ligado en aglomerados que no son eficientemente cargados por gas sublimante, entonces colas de polvo serían débiles o ausentes. Colas iónicas podrían aún formarse del gas ionizado, pero serían más débiles y más difíciles de detectar. Geometría de visualización permanece una posibilidad. Si por casualidad estamos viendo el 3 Atlas de un ángulo donde la cola apunta casi directamente hacia O, lejos de nosotros, acortamiento de perspectiva haría invisible. Esta explicación requiere alineación específica que parece improbable pero no imposible. La observación de la CHUS adiciona otra capa de datos. La nave espacial captura imágenes mostrando el coma de múltiples ángulos conforme tanto la CHUS como el 3 Atlas se mueven a través de sus respectivas órbitas. Procesamiento inicial confirma estructura de coma compacta sin cola obvia. Pero analistas notan asimetría sutil en el brillo del coma, ligeramente más brillante en un lado que otro, sugiriendo emisión direccional posiblemente de chorros activos en el núcleo rotativo. Esta asimetría podría, con imágenes adicionales y modelado, revelar locales de chorros y orientación del eje rotacional. Espectroscopia de la CHUS proporciona química refinada, confirmando dominancia de dióxido de carbono pero también detectando especies traza incluyendo metanol, formaldehído y monóxido de carbono. Estas moléculas sugieren química orgánica compleja, consistente con origen cometario pero mostrando proporciones que difieren ligeramente de cometas típicos del
Sistema solar. Mediciones polarimétricas de la CHUS confirman propiedades inusuales de polvo. Las partículas dispersan luz con patrones de polarización que sugieren formas alargadas o composiciones ricas en carbono, tal vez semejantes a material condrítico carbonáceo pero con diferencias sutiles que desafían identificación precisa. Ninguna transmisión de radio es detectada. Observatorios que escanean frecuencias de radio buscando emisiones anómalas no encuentran nada más allá de radiación de fondo natural. Si el 3 Atlas fuera una sonda transmitiendo, estaría silenciosa o transmitiendo en frecuencias o direcciones que no cubrió. Imaginería de alta resolución del Hubble empujado hasta sus límites revela un punto. Ni siquiera en el perihelio, cuando el 3 Atlas alcanza brillo máximo, el telescopio consigue resolver el núcleo como nada más que un píxel único rodeado por coma difuso. El tamaño estimado permanece incierto, en algún lugar entre algunas centenas de metros a algunos kilómetros de diámetro, dependiendo de suposiciones de albedo. La frustración es palpable en comunicaciones científicas. Después de meses de observaciones intensivas, movilizando múltiples instalaciones emblemáticas, invirtiendo miles de horas de telescopio, las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. ¿Qué es este objeto? ¿Por qué se comporta extrañamente? ¿Es cometa, asteroide o algo no categorizado? Las anomalías persisten. Química inusual. Propiedades de polvo inusuales. Falta de cola. Posibles aceleraciones no gravitacionales que no se ajustan confortablemente a modelos cometarios. Brillo ligeramente más alto que predicciones. Tomadas individualmente, cada anomalía admite explicaciones naturales con algún trabajo. Tomadas colectivamente, crean patrón de extrañeza que deja hasta científicos escépticos admitiendo que el 3 Atlas es genuinamente inusual. Loeb publica análisis consolidando anomalías, argumentando que probabilidad de todas resultaren de casualidades independientes es baja. Sugiere que explicación unificadora, potencialmente incluyendo origen artificial, merece consideración seria al lado de interpretaciones naturales. Críticos responden con análisis detallados mostrando que modelos cometarios extendidos, incorporando composiciones de hielo diversas, propiedades de polvo inusuales y dinámicas de sublimación complejas, pueden acomodar observaciones sin invocar artificialidad. Argumentan que ausencia de prueba positiva de tecnología hace hipótesis artificial prematura. El debate se vuelve acalorado pero productivo. Ambos lados refinan argumentos, apuntan fallas en el raciocinio de los otros, proponen pruebas observacionales que discriminarían entre hipótesis. Este es el proceso científico funcionando, no a través de consenso fácil, sino a través de desacuerdo constructivo que expone debilidades y fuerza rigor. Mientras tanto, el 3 Atlas continúa su jornada, indiferente a los debates que provocó. Después del perihelio, comienza a recular lejos del Sol, la actividad disminuyendo gradualmente conforme calentamiento declina. Observaciones continúan mientras el objeto permanezca detectable, rastreando cómo el brillo decae, si la química cambia conforme diferentes hielos agotan, si alguna cola tardía finalmente se desarrolla conforme dinámicas de polvo evolucionan. Pero inexorablemente, el 3 Atlas desaparece. Semanas después del perihelio, cae por debajo de umbrales de detección para todos excepto los mayores telescopios. Meses después, hasta esos pierden, el objeto fundiéndose de vuelta en la oscuridad de donde emergió. Dentro de un año, habrá cruzado más allá de la órbita de Júpiter, acelerando de vuelta al espacio interestelar. Dentro de algunos años, pasará más allá de Neptuno, oficialmente dejando el sistema solar. Dentro de décadas, estará a años luz de distancia, para siempre más allá del alcance incluso de futuros telescopios. Nuestra ventana cerró. Los datos que colectamos representan todo lo que jamás sabremos a través de observación remota. Lo que sea que el 3 Atlas sea, para donde sea que esté yendo, continuará su jornada no observado, no estudiado, solo nuevamente en el vacío entre las estrellas. Esta finitud presta urgencia al trabajo analítico que ahora comienza en serio. Con observaciones completas,
Investigadores se asientan en el trabajo meticuloso de extraer cada percepción posible de los datos. Curvas de luz son analizadas píxel por píxel. Espectros son modelados molécula por molécula. Trayectorias orbitales son refinadas hasta niveles de precisión extremos. Artículos comienzan a aparecer en revistas revisadas por pares. Primeros reportes documentando detección y observaciones iniciales. Seguido por análisis especializados enfocando en química, dinámica, propiedades de polvo. Eventualmente síntesis intentando integrar descubrimientos en comprensión coherente. Los artículos cuentan historia científica compleja y matizada. No la narrativa simplificada de los titulares, sino la realidad repleta de incertidumbres de medición, suposiciones de modelo, interpretaciones alternativas y preguntas no resueltas. Esta literatura técnica forma registro permanente. Décadas a partir de ahora, cuando el 3 Atlas sea historia, investigadores consultarán esos artículos, comparando con observaciones de visitantes interestelares subsecuentes, buscando patrones que iluminen naturaleza y orígenes de tales objetos. Tal vez el consenso emergirá que el 3 Atlas representa clase de cometa interestelar con composición dominada por dióxido de carbono y bajo contenido de polvo. Que sus anomalías reflejan procesos de formación diferentes de cometas del sistema solar, pero permanecen completamente naturales. O tal vez permanecerá controvertido, objeto que algunos científicos apuntan como evidencia de diversidad cometaria mientras otros sugieren que nunca fue completamente explicado, sus anomalías persistiendo como recordatorios de que no todo en el universo encaja en categorías organizadas. De cualquier manera, el 3 Atlas habrá servido a la ciencia. Provocó observaciones que generaron datos. Los datos estimularon análisis que refinaron modelos. Los modelos expandieron comprensión sobre objetos interestelares y procesos que los crean. Y más subjetivamente, reavivó admiración. Recordó personas por qué la astronomía importa. No solo para catálogos y ecuaciones, sino para aquellos momentos cuando el cosmos nos sorprende, cuando algo pasa a través de nuestro vecindario que no pertenece, que carga historias de lugares que nunca visitaremos. El 3 Atlas vino de otro lugar. Tocó brevemente nuestro sistema solar. Y partió, dejando preguntas en su rastro. Algunas serán respondidas. Algunas permanecerán abiertas. Todas nos mueven incrementalmente hacia comprender nuestro lugar en una galaxia rica con mundos, historias y tal vez inteligencias que comparten el cosmos con nosotros. Acompañaste esta jornada completa, explorando cada faceta de este misterio cósmico. Si este contenido expandió tu perspectiva sobre el universo, sobre el método científico, sobre las posibilidades intrigantes que existen más allá de nuestro pequeño planeta, entonces haz 3 cosas ahora. Primero, deja tu like. Muestra que inmersiones profundas como esta, que respetan tu inteligencia y curiosidad, merecen existir en medio del mar de contenido superficial. Segundo, suscríbete al canal. Tenemos mucho más misterios del universo para explorar juntos, desde agujeros negros hasta materia oscura, desde exoplanetas hasta los orígenes de la vida. Tercero, comenta 3 Atlas Interestelar. Ese comentario simple me muestra que eres parte de esa comunidad que valora conocimiento profundo e investigación rigurosa. Y finalmente, mira el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora. Continúa esa jornada de descubrimiento y admiración. El universo está lleno de historias esperando para ser contadas, y cada una revela algo nuevo sobre la extraordinaria realidad en que existimos. El 3 Atlas puede haber pasado, pero las preguntas que levantó permanecen. Las técnicas que desarrollamos para estudiarlo beneficiarán observaciones de futuros visitantes. Los debates que provocó aguzaron nuestro pensamiento sobre cómo reconocer e interpretar fenómenos inusuales. Y tal vez, apenas tal vez, en algún día futuro cuando miremos hacia atrás a través de las décadas de observaciones de objetos interestelares, reconoceremos el 3 Atlas como el objeto que nos enseñó que el universo es más extraño, más diverso y más maravilloso de lo que osábamos imaginar.
Esta fue la historia del 3 Atlas, un visitante interestelar que desafió expectativas. Provocó controversias y nos recordó que en la inmensidad del cosmos, aún tenemos mucho que aprender. Duerme bien sabiendo que allá afuera, entre las estrellas, objetos como este continúan sus jornadas silenciosas, cargando secretos que tal vez algún día comprendamos completamente. Buenas noches, y continúa mirando hacia las estrellas.